A continuación nos va a dar una charla sobre el arte de pincelar y pintar las iglesias en el siglo XVI. Pedro Echevarría. La mayoría de las personas que estamos aquí le conocemos, pero bueno, para quien no le conocéis, ha sido profesor del Departamento de Historia del Arte y Música en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, en Vitoria-Gasteiz, y su interés prioritario de investigación lo constituyen los estudios histórico-artísticos sobre el Renacimiento en el País Vasco, Navarra y los territorios circundantes. Las líneas preferentes de su trabajo han sido la retablística, imaginería policromada, renacentista y barroca, y las especialidades de policromía, pinceladura y pintura mural y de caballete. Es autor de multitud de publicaciones y de artículos que en la bibliografía que os hemos pasado lo vais a ver, pero quiero destacar lo que ya comentamos el primer día, el catálogo de los retablos calificados de Euskadi, que a partir del decreto de retablos dio pie a un listado importante de retablos y luego se publicó en catálogo, bueno, es un caso importante de defensa de un elemento vinculado a un edificio. Y bueno, yo quiero destacar de él que ha sido un gran defensor y descubridor de la pintura mural, sobre todo de la pinceladura alavesa. Como vais a ver ahora, ha sido batallador, nos ha acompañado en todos los trabajos que hemos hecho sobre tanto estudios como intervención en este tipo de pintura, y bueno, sin más os dejo que hable él, que tiene mucho que contar. Gracias, muchas gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Yo la verdad quiero dedicar muy poco tiempo a los agradecimientos, pero esto es de rigor el hacerlo, y solo quiero agradecer a Teresa y a Diana, que de alguna manera ejemplifican el Instituto de Patrimonio Cultural de España, y en el caso de Diana no solo agradecer, sino también de alguna manera maldecir un poquito el embarque, ¿verdad?, de encajarme aquí en este foro tan interesante, ¿verdad?, y tal, en el cual me encuentro, como ha dicho ella, francamente cómodo. Lo cierto es que a lo largo de mi trayectoria me he encontrado siempre más cómodo en foros de restauradoras y restauradores que realmente en los foros específicos en los que me desenvuelvo, ¿no? En este punto ya verán ustedes, soy un poco ave raris respecto al historiador al uso, vamos a decirlo, etcétera, ¿no? Bien, también quiero agradecer a restauradoras que han sido y son tanto de los servicios de restauración respectivos, Príncipe de Viana, de mi tierra, vamos a decirlo, con las que mantenía y mantengo contactos ya históricos de siempre, también con el servicio de restauración del lugar de mi dedicación profesional durante muchos años. En esto casi bato a Mercedes, la que nos habló muy bien de Ateca, que me gustó mucho en todo esto, y desde luego también a los de Guipúzcoa, tanto los antiguos servicios de restauración como los actuales, incluso a los restauradores jóvenes y noveles, con los cuales tengo trato constante, ¿verdad?, e intento asesorar o intercambiar información sobre sus primeras intentonas, sus iniciativas, etcétera, ¿no? Bien, y sin más prolegómenos, vamos a comenzar lo que he planteado aquí para este acto, que además lo he preparado, les iba a decir la verdad, entre libro y libro. Me había prometido a mí y había prometido a todas las personas, Diana es una de ellas, ¿verdad?, que mi siguiente objetivo sería concretar en una publicación, en un libro, todo lo trabajado a lo largo de muchos años, en varias comunidades autónomas, siempre periféricas a mi tierra y al lugar de adopción, de trabajo profesional. Y ese libro, de alguna manera, lo tengo en borrador. 55 pintores especialistas en el arte de pintar iglesias. Quiero definir aquí, por lo tanto, un arte, quiero articularlo como en su día hice o intenté hacer con la policromía, que realicé, y esto me hace mirar atrás y me da realmente vértigo. La primera tesis doctoral en Historia del Arte, se entiende, en policromía, pintura, dorado y estofado, que se realizó, y al mismo tiempo le he dedicado a la pintura y también a la pintura sobre tabla. No me daría la vida, he hecho un cálculo cuántos conjuntos, me daría tiempo a realizar. Bueno, voy en esa carrera, o sea, que me coja, no sé cómo explicar lo que tenga que ocurrir, pero en esa carrera, les quiero decir la verdad, sería mi ambición, mi aspiración. Bien,
Bueno, lo cierto es que una iglesia normal de los 2 primeros tercios del XVI estaría compuesta por manifestaciones de 3 actividades pictóricas, de 3. Sería una iglesia normal. Hoy en día, localizar alguna de ellas sería un esfuerzo excepcional. Sería el templo pintado totalmente, me da igual que fuera románico, gótico, gótico renacentista, siempre tendría al menos una etapa principal de pinceladura, pintura mural del siglo XVI, todo él. Tendría un retablo de tablas pintadas, nadie lo diría hoy al ver los edificios, y tendría finalmente todo el capítulo de policromía, dorado, estofado y encarnado de los retablos. Bien, es difícil de encontrar, pero todavía es posible recuperar algún conjunto, solo para mostrar a la gente más joven, a las generaciones venideras, que esto es lo que ocurrió, no lo que encontramos en el interior de los templos, que eso ha sido fruto básicamente de una modificación en negativo, producida fundamentalmente, casi les diría, en 50 años del siglo XVI. Parece increíble cómo y de qué forma, ¿verdad?, se ha producido esta transformación, etcétera y tal. Bien, un templo tipo del ámbito de mi estudio sería templos de una nave. Tanto en Navarra como en Álava no hay pantas de salón, no hay las grandes iglesias de 3 naves, etcétera, que van también con artes europeos, internacionales, etcétera. Son iglesias de una nave en poblaciones rurales, etcétera, de estas características que ven aquí. Es decir, verán que incluso por dentro y por fuera, desde luego, todas ellas con sus morteros enlucidas, etcétera y tal, de estas características. Y lo natural es pintadas desde, como decían ellos, desde el pavimento hasta la bóveda, de arriba a abajo, de arriba a abajo, todo ello y tal, ¿no? Y las bóvedas también, y además con unos elementos de transformación, etcétera y tal, ¿no? Bien, vamos a intentar articular este arte, y desde mis inicios hasta el día de hoy he ido ajustando tanto términos como tal para hacerlos más reales, no solo con lo que nos dicen los propios artistas y sus patronos, sino también realmente con la contemplación in situ, porque yo todas estas obras las he visto desde la nave, bien sobre andamios, es decir, que todo lo que les muestro lo he visto con estos ojos, ¿verdad? Y lo he tocado, y lo he, encima, a distintas alturas y niveles, gracias a los andamios y los restauradores, cosa que agradezco muchísimo, ¿verdad? Y tal, en todos los casos. Bien, bueno, el primero, el concepto de pinceladura, ¿verdad? Y tal. Hace su aparición tanto en el muro como en la documentación, como en las cuentas, los pagos, ¿verdad? Y aquí lo tienen bien claro. Fines del XV, época Reyes Católicos, que hay muchísimos templos en Álava, en Navarra no hay tantos, pero en Álava sí que hay bastantes. Esto va con Castilla, con los Reyes Católicos. Pues aquí tienen el tema, ¿no? Se pinceló y enlució. Fíjense que es muy gráfico, que está sobre despieces. Nos da una pista también hasta qué labor llegamos con lo que se llama pincelar. Lo que llaman pincelar. Claro, pincelar parece usar el pincel, todo llama a pensar que es, o así llamaba a pensar siempre, etcétera y tal, que era también pintar figuras, imágenes, etcétera y tal, ¿no? Y lo mismo ocurre con los otros casos, etcétera, llaman pincelar, y luego pincelar y pintar. Bueno, son como la policromía, fases de un proceso. Son fases de un proceso. Así como en la policromía hay fases de asiento, me refiero a aparejado, ya saben bien, con todas sus fases, no voy a contarles algo que saben muy bien, etcétera y tal. Pues lo mismo ocurre en la pintura. ¿Qué se entendería o entenderían ellos por pincelar? Y que debe ser lo que debemos de considerar. Maestros de pincelar iglesias les llaman, fíjense bien. Hay pintores de sargas, pintores de retablos, hay pintores doradores, hay pintores de no sé lo qué, hay pintores de tal. Pintores de iglesias. Su marco no es una tabla, no es un lienzo, no es un tal, son las iglesias. Y cada uno de los receptáculos, plementos, paños de la cabecera, cascos, claves, etcétera y tal. Eso es su marco. Entran en una iglesia y ven el marco que tienen que trabajar y decorar, y además de manera distintiva. Es un asunto realmente, yo creo que interesante para reflexionar, ¿no?, al respecto. Entonces, pincelar sería fundamental. Los revocos. Los revocos es un elemento ineludible. Aunque solo haya revocos o solo queden revocos, hay que salvarlos. Forman parte es de la historia del edificio. Es capa fundamental. Revocos o morteros. Además, tremendamente cuidados, diferentes a los propios de fábrica, sino de la preparación del muro para recibir todo tipo variado de revestimientos. Sería revoco, enlucir, sería finalmente lo que ellos llaman colorear.
Es decir, pintar. Y además creemos que es de blanco. No es de blanco. Como van a ver, hay una trilogía de colores preferentes, zonales, bien distribuidos, que son el negro, el rojo, es cuando a la cal se le echa lo que sea, almagre, etcétera y tal, y son zonas que aparecen con un tono ahí como sonrosado, rojo, etcétera, de zonas del muro del paramento, ¿no? Y encima se confrontan, se contraponen, arte de contraposiciones, vamos a decir, jugando con todas las posibilidades también cromáticas, ¿verdad? Y tal. Y hay un elemento que es peliagudo, el de los aparejos. Me escudo en que la primera vez que aparece esto en el muro de una iglesia, ¿verdad? Y tal, está sobre el despiece de sillar, esos peculiares de óxido rojo, también de almagre, etcétera y tal, ese rojo de esa viveza, etcétera y tal, ¿no? Claro, los falsos aparejos, es decir, la arquitectura pintada. Hay una arquitectura construida, hay otra arquitectura pintada. Siempre son dos arquitecturas, siempre. Lo he intentado decir toda mi vida, lo he intentado clamar contra el viento, etcétera y tal, arquitectos, etcétera y tal, siempre hay que considerar, y siempre la parte terminal, la epidermis, es la arquitectura pintada. No lo olvidemos, es la que reviste, la que transforma. Claro, las iglesias románicas y góticas están picadas, vamos, de manera selectiva, Los ejemplos que trajo a colación Gorka, por ejemplo, y tal, que fue alumno de la facultad y que hizo un trabajo muy bonito, bueno, un mérito tremendo, solo la localización de fragmentos como aquellos que ustedes vieron aquí, etcétera, y unos pocos más. No habrá más que 20 y tantos, vamos a decirlo, y ninguna iglesia completa. Pero claro, es que todas estas iglesias se pintaron en el 16. El 16 es la edad de oro por 1000 factores, que los analizaría en ese libro y en otros lugares. No es ocasión aquí de contarles, ¿verdad? ¿Por qué? Vitoria, centro de Álava, que no destaca ni por la magnitud de sus edificios, ni por el calibre de tal, no produce, los canteros son siempre vizcaínos, son siempre guipuzcoanos, o son, y los mismos los carpinteros, ensambladores, etcétera y tal, masivamente son de las zonas. Pero Álava aquí aporta la pintura, por una serie de factores. También porque las iglesias, como han visto, son pequeñitas, de fábricas tremendamente precarias, no hay ni una, casi les diría, de sillería, y tal. Claro, en la pintura echa en el resto, no sé cómo explicarles, ¿no? Y tal. Y se convierte en un foco que atrae, atención al dato, hay gente de muchas procedencias. Yo he encontrado aprendices aragoneses, cántabros, riojanos, poca captación a Vitoria. Ahora sí, mucha gente visita Vitoria porque reúne unas condiciones de ciudad verde, etcétera, y todo esto, pero claro, no en la época que estamos hablando, ¿no? Y tal. Bien, maestros de pincelar iglesias, hasta ahí el tema de falsos aparejos, utilizo un término generalizado, incluido, las pocas personas que se dedican a esto en serio, de verdad, en Europa, desde la perspectiva de la formación del historiador, vamos a decirlo, ¿no? En este caso, lo tomo en Francia, usan siempre los falsos aparejos, le llaman, ¿no? O sea, la arquitectura pintada o fingida. Esa otra arquitectura, que transforma, modifica, hace evolucionar la arquitectura de cantería, que son dos cosas diferentes, totalmente, ¿no? Y está los maestros de pintar iglesias. ¿Cuándo citaríamos pintura mural? Es cuando hay repertorios decorativos de gran calidad, no, ahora los mostraré con imágenes, etcétera y tal, pero fundamentalmente pintura de figuras e historias. Ahí tendremos que hablar, como en cualquier caso, pintura mural, y hay algunos casos en los que es una pintura de gran calidad, de gran calidad, para un historiador de arte o para cualquier persona que acostumbre al tema de la estética. Bueno, y necesariamente al hablar de pintura mural hay que hablar, porque va de la mano, por cada conjunto que tenga un fragmento de pintura a descubrir, no sé cómo explicar. Les muestro, y no me quedo corto, 60 templos picados completamente de arriba abajo o picados de manera selectiva, sacada la piedra, ¿no? El fenómeno, la petrofilia, pues claro, la petrofilia, claro, tiene la petrofilia tiene realmente un padre, me refiero a la hora del término, o sea, la aparición de este término, ¿no? Y tal, que es David Charles Wright Carr, ¿no? Que es en 1998, justo el año que yo me empecé a interesar por este tema, que son causas imposibles, siempre lo he dicho así, hay alguna persona que aquí lo sabe, ¿verdad? Causas imposibles, difíciles, causas de estas que son de, pues eso, de locos o personas idealistas. Un historiador del arte yo creo que ficharía poquísimos que se interesaran por estos temas, pero los hay, y los sigo, donde aparezca alguno de ellos, ¿no? Y tal. Donde aparece alguno de ellos, me llama notablemente la atención, como Arribas, que ha escrito sobre los morteros, bastante, ¿verdad? Y muy bien, y otras personas, ¿no? Que hay. Bueno, entonces, la petrofilia. La petrofilia, ¿qué es la petrofilia? La sobrevaloración de la piedra frente a otros materiales. Y cuando digo sobrevaloración, son la madera, el ladrillo, el yeso.
¿Dónde quedan los yeseros? ¿Dónde quedan los albañiles? ¿Dónde quedan los carpinteros? Cuando hay edificios que son más de carpintería, más de yesería, y no digo en Aragón o en Levante, sino, no, digo aquí en el norte, ¿no? O sea, ¿dónde están esos oficios? Parece que solo se es vasco si se es cantero y carpintero. ¿Me entiendes lo que les quiero comentar? O la cantería, le añadimos el hierro, o sea, la trilogía mágica, ¿entienden? Piedra, madera, hierro. Oh, terrible. Se ha fabricado así como les cuento, vamos, de mi opinión, desde mi opinión y tal. Bueno, aquí lo ven, resultados, obras de mampostería y obras de sillarejo, o de ambas, generalmente con rejuntados de cemento, elemento extraño que crea expansiones, etcétera y tal y cual. ¿Y qué ocurre? Esto va unido a qué otra cosa, al desaparición, desmontaje, desmembramiento, etcétera, y final, desaparición de todo el ajuar mueble del edificio. Que todo esto va unido con... En País Vasco se sorprenderían, hay iglesias que en almacenes, en la torre, en la sacristía, como es el caso, ¿no?, de esta iglesia, no sé si lo ven, etcétera y tal, es un verdadero almacén de imágenes, no caben más para colocarlas, y tal. Están las de todos los retablos, de todas las ermitas, de todos los tal, y así es. Y la iglesia, el vacío desocupado de Oteiza, ¿me entienden? ¿No? ¿Entienden el tema? ¿No? Terrible, terrible, terrible. O sea, de verdad, no sé manera de contarlo, de cantarlo, porque yo lo cantaría, ¿no? Lo cantaría en una oda, en una poesía. El único elemento de esta iglesia que tiene realmente revestimiento es la antigua sacristía vieja, que está en desuso, aquí la ven, ¿y qué tiene? Pues ya de entrada nos muestra que tiene dibujadas, fíjense bien, trazas de las bóvedas o capillas de cada tramo de la iglesia, ¿se dan cuenta? O sea, es alucinante. El único que no se ha picado. O sea, cualquiera que no se ha picado, cualquier iglesia que no se haya picado, puede tener de todo, es una caja de sorpresas. Solo con que no se haya picado. Solo pediría este tema, nada más, ¿no? Ahorita. Bueno, una iglesia al uso, iglesias al uso. Como bien ven, madera, tal, que nunca estaba para ser vista, armaduras, etcétera y tal, no estaba para ser vista. Las iglesias de madera vascas son en realidad, tenían bóvedas fingidas y lógicamente pintadas, bueno, maravillosas, etcétera, todas ellas, ¿no? Y ahora es piedra, madera y le añadimos el hierro. Es un aditivo posterior, ¿verdad? Y que hay gente especializada para añadir los tres elementos. Bueno, de edificios románicos no se salvó uno. Se asoció bien con la espiritualidad, se quería recuperar lo que se creyó que habían sido, que nunca fueron. Nunca fueron. Lo sabemos uno a uno, documentados como tales, ¿verdad? Aquí lo tienen. Aquí las pinturas de óxido rojo. Esta ventana, de los pocos casos que la descubrí yo haciendo medio fósfori, me subí encima de... Bueno, les contaría la historia de rocambolesca y no viene a cuento aquí, ¿verdad? Pero si quieren en el viaje o en las visitas les cuento cómo hice el descubrimiento de una iglesia que está al lado de Estíbaliz, al lado mismo, del monasterio de Estíbaliz. Bien, aquí tienen otras, incluso selectivamente se pican los tramos románicos, ¿se dan cuenta ahí? Por ejemplo, a la izquierda se pican solo los tramos, porque el románico es el que tiene que ir así, y no el resto, y así. Bueno, las ventanas, etcétera y tal. Bien. Pero fíjense la maravilla, esto es románico, ¿no? Es románico, pero está transformado a la antigua, a la renacentista, mediante grisallas. Y así, una ventana que tiene hasta el ajedrezado jaqués, ¿ves? En la rosca del arco, en la parte superior, ¿qué tiene? Tiene la concha o venera, la han transformado como una hornacina renacentista, la concha o venera, con grisalla, tienen la red de rombos abajo, en fin, tiene casetones, las arquivoltas de arriba, etcétera y tal, ¿no? Bueno, un cuarto de esfera, una bóveda de horno, ¿se dan cuenta? ¿Qué tiene? Lo han transformado, lo han transformado, lo han puesto al día, lo han puesto a la romana, a la renacentista, mediante esa red de casetones, con sus florones, etcétera. Han colocado un entablamento que es pintura del 16 y han convertido, ¿de qué manera tan forzada?, una iglesia medieval, una iglesia románica, realmente en diseños de Serlio, ¿se dan cuenta? Cúpulas como el Panteón, como tal, con sus casetones, etcétera y tal. Y hay otros que son, acabo de ver en las fotos que nos han puesto de Asturias, una parecida, una galería de arcosologia en el arranque de una bóveda de una iglesia románica, aquí en la parte de abajo, ¿se fijan? Y luego medallones o clípeos, como los palacios italianos, y entre ellos, bueno, personajes, yo que sé, como Lucrecia, ahí con el puñal, en fin, pocas, o sea, mujeres famosas, bien por su virtud o bien por su tal, etcétera y tal, y otros personajes del Renacimiento,
Es vestir de renacentista una obra románica medieval. Así eran todas las iglesias medievales, pese a que tuvieran debajo la pintura roja, etcétera, esta de las que les han hablado. Bueno, es que no lo resiste, ¿verdad? Iglesias picadas completamente, las pedreras, la pedrera que no es la obra de Gaudí, ¿me entienden? Sino cualquier iglesia de estas grandes que les quiero mostrar aquí, ¿verdad? ¿Ven ahí? Y esto no lo resiste. Justamente el retablo blinda la pintura del fondo, incluso con el entablamento y parte de la inscripción que circunvalaba toda la iglesia, dándole sentido de unidad renacentista. Y aquí están el tipo de andamios, fíjense cómo ha evolucionado, ¿no? Los que he estado yo, a gran altura, ¿verdad? Y tal, viendo la pintura a pequeña escala. Y fíjense un andamio de 1960, ¿no? Y aquí los albañiles, y aquí son los instrumentos, la selección de instrumentos quirúrgicos, ya ven, ¿no? Y sobre todo el mazo ese de campana, ¿se dan cuenta? El mazo de campana, que es el que está, que está el primero de los dos, se fijan, ¿no? Y tal, ¿no? Yo qué sé, incluso se diseñaban nuevos artilugios para buscar llegar a los lugares más intrincados, para no dejar una mácula, Gorka me comentó, que conocen muy bien Estíbaliz, me dijo que habían encontrado un fragmento de la pintura de porque tuvo varias pinturas, como todos ellos, hasta nuestros días, ¿no? Y tal. O sea, se preocuparon muy mucho que no quedara nada, que no quedara la huella del delito, del crimen, de nada. Pero lo mismo me pasa en la Catedral de León y en tantos lugares, ¿no? Les quiero comentar. Así esta es la historia. Bueno, los factores los he analizado cuidadosamente, pormenorizadamente. Lo he contado donde he podido. Lo he organizado. Les insisto, ¿verdad? Y tal, la obra de Raikar claramente es determinante, se accede desde otros puntos de vista, la ha aplicado en México, pero hombre, yo creo que el campo de aplicación realmente de todo lo relacionado con la petrofilia, sobre la relación de las piedras sobre otros materiales, de lo medieval frente a otros periodos artísticos, o es románico, o es gótico o no es, ¿me entienden? ¿No? Y tal. Y sobrevaloración, 3 sobrevaloraciones, ¿verdad? Y tal, de la arquitectura frente a las otras artes. Y no digo nada a las suntuarias. ¿Entienden lo que les quiero decir? Ahí se reduce. Eso se reduce la petrofilia. Esa doctrina, de alguna manera, que ha calado en lo popular, también en instituciones, y que la Iglesia, de alguna manera, convenía, ¿verdad?, a las consecuencias del Vaticano II y el cambio de la liturgia. Y esto es lo que es. Esta es la historia de aquí del norte. Y gracias a las restauradoras realmente se recuperan con celo, con mimo, con cuidado, ¿entiendes? ¿No? Y tal. También debo de hablar, para ser exactamente correcto, también conozco a algunos restauradores, ¿verdad? Realmente algún restaurador que ciertamente participa de todo este tema y tal. Esto no es un tema, es un tema profesional sobre todo, ¿no? La circunstancia es que básicamente las personas que yo he conocido, con las que he trabajado, son siempre pues mujeres, ¿no? Y tal. Y vamos al asunto de la pintura mural. Es un arte oculto hoy en día también. Solo aquellos templos que nunca han sido picados admiten la posibilidad de hallazgo, localización de tal. Y aquí son 1000 ejemplos que los he visto en distintas fases, distintos momentos, ¿verdad? Y tal. Arte oculto, ¿bajo qué? Bajo pinturas posteriores y encalados. Hay muchos, hasta el último encalado. También hay antejaspeados, otras fórmulas, hasta el siglo XX, vamos a decirlo, ¿no? Y tal, hasta momentos de tal. Luego, arte oculto tras retablos. Esto es un tema tremendamente frecuente, ¿no? Ahí hay un San Jerónimo, aquí está Cristo... Lo he ordenado de tal manera que creo que lo pueden identificar o ver, y más la pantalla que tienen ahí al fondo. Aquí hay un Cristo crucificado. Muchos se traducen. Con alguna de las presentes aquí hemos imaginado inmediatamente todo lo que hay, ¿no? Por ejemplo, las cenefas rojas, características que perfilan los nervios de estas iglesias del país, ¿verdad? Y tal, en nuestro caso, ¿no? Ya sabemos que hay pintura. Es decir, en nuestros casos lo intuimos, pero es que en otro lo vemos, ¿no? Ya. Como si le hubiéramos hecho un rayos X, ¿verdad? Y tal, para ver la pintura que hay debajo. Hasta adivinamos los motivos. O sea, bueno, ya es una cuestión simplemente de hacerse al ojo, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, aquí tienen otras cuestiones, ¿verdad? Que son hay muchas claves que están tapadas, pero fíjense lo que hay debajo, ¿no? Lo que parecen platos de porcelana, no de Talavera ni de nada, mal hechos, ¿verdad? Y tal, de comienzos del siglo XX, y debajo está la pintura, ¿verdad? Del XVI, ¿no? Del siglo XVI. Y hay retablos fingidos, muchísimos y muy bonitos, hay hasta tardogóticos, y hay del primer Renacimiento y tal, están ahí detrás, ahí están. Bueno, para mí la ventaja que el retablo los blinda, y que por lo tanto, pues, el retablo los blinda y afortunadamente, ¿verdad? Yo muchas veces que tengo conozco muchos sitios, muchos lugares, y a veces tengo el recelo, pero claro,
todo aquello que descubro me gusta contarlo a la gente y lo participo. Al que tenga más cerca, le cuento lo que creo que hay, dónde está, etcétera. Pero les aseguro, verdadero miedo realmente a comunicar, a contar, ¿no? Por ejemplo, el asunto de 3 localidades en las que yo pienso que con la mano profesional decidida, verdad y tal, de los y con decisiones correctas, se podría mostrar una iglesia que estaría, me da igual que sea medieval, que sea del siglo XVI, pero que tuviera, para mí, las 3 especialidades pictóricas conjuntadas, ¿no? Es decir, la pintura, pinceladura y pintura mural, la pintura sobre tabla del siglo XVI y el dorado, tanto del retablo como de la calle central de Talla o del sagrario del relicario, ¿no? Y tal. Creo que conozco 3, y les estoy hablando casi de, sobre todo, 3 provincias y todos los territorios que las circundan, o sea, a estas provincias, ¿no? Bueno, y aquí tienen Arbulo, que lo van a ver, ¿verdad? Les muestro una selección. Aparecen secuencias, no necesariamente correspondencias de policromías, que también, es que tenemos las 2 cosas, pero tenemos 2 cosas, secuencias, por un lado, por ejemplo, aquí vienen siglos XIII, fines del XV, siglo XVI, misma iglesia, ¿no? Y tal, iglesia enorme, alta, ¿no? Para las que hay en todo el contorno. Otras iglesias, siglo XV, siglo XVI, siglo XVIII, se fijan, y tal, ¿no? A través de ejemplos selectos. Pero es que todas ellas continúan en el tiempo, y lo que llaman correspondencia de policromías, frecuentemente lo he intentado, lo sigo intentando siempre, ponerles nombre y cronología. ¿Me entienden lo que quiero decir? A las distintas que se superponen en una de estas. Tal vez lo único que falta, pero es un tema de formación nada más, ¿no? Pero claramente, ¿verdad?, el restaurador en esto es realmente irrebatible, me refiero, cuando establece bien y cuidadosamente la correspondencia de policromía, sea pintura mural, sea en policromía de retablos, sea en cualquier otro tipo de todo esto, ¿no? Para mí fue un flashazo en la época que yo me inicié en todo esto, cuando la que entonces dirigía el servicio de restauración de la Diputación de Álava, persona delicada, exquisita, me quiero acordar de ella, ¿verdad?, y tal, puesto que han sido fundamentales en esta percepción que yo voy teniendo, ¿no?, que no va con nuestra formación en absoluto, ¿no?, me mostró por vez primera una correspondencia de policromías. Es la primera que me ha mostrado, la primera que me mostró brocados aplicados, recuerdo. La primera que tal. Lo siento, me tengo que acordar de ella. Además las llamo siempre por el nombre a todas. Las de antes y las de ahora. No uso los apellidos, no sé cómo explicar, ¿no? Es otro tipo de trato, les quiero decir, ¿no? Y tal, ¿no? No sé, insisto, no sé por qué me he dedicado a esto, porque he pensado yo, para mí, hubiera sido una historia del arte más feliz, hubiera triunfado mucho más, porque esto no tiene realmente mercado no tiene nuestros congresos, ¿verdad? Lo sabe alguna persona que está aquí, o nuestras historias, ¿verdad? Y todo esto. Es más, lo que me ha dado mucho ánimo ha sido que un compañero mío me decía, tú con estas cosas, porque yo a él le transmito todo, le cuento todo lo que hago, lo que organizo, lo que intento organizar de todo esto, él me decía siempre, me decía, de verdad, no sé cómo con esos mimbres, tratando lo que estamos tratando, lo que estamos viendo aquí en las conferencias, lo que les voy a mostrar, ¿cómo consigues articular un discurso? Para nosotros lo nuestro muy importante es un programa, un juicio final, no sé cómo explicarte, una tal o cual, y luego con todos sus contenidos, fuentes de inspiración, tal. Bueno, y aquí ven cómo se sucede la secuencia. 1901, debajo está toda la ordenanza de grutescos del 16, lo ven arriba, 1901, responde a ese encalado, también a las claves. Aquí ven otro que es un jaspeado, porque también en la pintura mural, siempre hay que respetar cada época, cada momento es documento de su época, eso se dice siempre, ¿verdad? Y tal, toda esta historia. 1933, ¿se dan cuenta? Cerquica de la Guerra Civil. Un mal llamado jaspeado, que hasta el 33 se pierde ahí, no sé si lo ven, entre el jaspeado, las vetas, del asunto, ¿no? Y tal. Hay algunas magníficas del siglo XIX y XX. O sea, me tienta a dedicarme a ese periodo, les digo de verdad, Hay algunas del XIX en mi tierra, sobre todo en mi tierra, no tanto en mi tierra de adopción, que es un poco más pobre y tal. Pero en el caso de Navarra, en Estella hay unos pintores, que habría que biografiarles, 19 y 20, siglos XIX, sobre todo 19, comienzos del 20. Bueno, y aquí tienen 1961, esto es para llorar, aquí han dejado la fecha plasmada, y es que se cayeron unos nervios de esta iglesia y decidieron pintar los combados de la iglesia, y fíjense que pusieron en los combados, es que me tengo que levantar para enseñarles. ¿Qué pintaron?
Son grisallas renacentistas, son preciosas, modelos del manierismo internacional. No sé cómo explicarles, es el no va más esta iglesia, ¿verdad? Y tal, que si lo hubieran visitado hubieran visto no solo pintura de esta de óxido rojo, de trazos rojos, de tal, de almagre, de tal, de cual, sino que hubieran visto realmente pintura del Renacimiento, pero de un tronío. Nadie diría, ¿estamos en Álava o dónde estamos aquí, verdad? Y tal, ¿no? Pues bueno, no, está ahí. O sea que, bueno, ¿y aquí qué pintaron? Es terrible, 1961. Lo que no es medieval se tiene que hacer medieval, no sé cómo explicarlos, ¿no? Y lo que no es rústico se hace rústico, y por rústico medieval. Y la sobrevaloración de lo que les he dicho, ¿no? De un material, la piedra, la arquitectura frente a todas las demás artes, ¿no? O sea, esta es la historia del... Y son cuadrilóbulos, ¿no? Como los que al visitar una catedral se puede comprar un collar con un cuadrilóbulo, como la de Santa María de Vitoria o lo que sea, y tal, ¿no? Este es el asunto. Son técnicas en seco que les voy a contar a ustedes aquí, pero sí les diré que he encontrado dos casos en los que he visto yo me preocupo mucho de la composición y de los aglutinantes y de la ejecución y también del tiempo que tenía que pasar para que contemplaran si había hecho vicio, es decir, se había afectada de humedades, que muchas veces daban un margen de 10 años, fíjense bien, para ver si la pintura había sentado convenientemente y tenían en cuenta, pues, todo, ¿verdad? Y tal. Y hay una cosa que la pintura a la cal, la pintura en seco, el falso fresco, ¿verdad? Y tal, a veces le echaban, como he leído en trabajos de restauración, porque yo solo he comprobado, ¿no? Aceite que le llamaban, ¿no? Y tal. Y también le echaban leche, que ustedes detectan caseína, pero que hay veces que no queda la huella de la caseína, es decir, desaparece el elemento biológico, lo que sea, y nunca se termina de determinar cuál es la composición. Pero es que lo gordo del asunto es que para mí ha sido el gran logro de la vida. Yo me restregaba los ojos porque el temple, la pintura al temple, siempre en seco, todas en seco, no hay ni una que sea fresco en la pintura mural, ¿verdad? Y tal, pero he encontrado un caso que pone los ingredientes, es increíble, esto es casi imposible. Estamos hablando de una zona rural, marginal, entonces de Castilla, ¿me entienden? No es como Navarra, que tiene gran documentación y tal, sino que, y en este caso era el huevo. El huevo, son todas recetas domésticas, ¿me entienden? La leche, el huevo, las proporciones, el agua, todo, las mezclas, como llaman ellos, y las purificaciones, ¿verdad? Y tal, que es también muy interesante. Es una bonita historia, de verdad, esta, ¿no? También documental. Y luego, pues ven, el mortero, con cal y arena, siempre, la proporción siempre oscila y cambia, ¿verdad? Pero dicen 2 manos de cal y 1 de arena, y arena es del país. O sea, del lecho del río, de donde sea y tal. Lo que pasa es que para la preparación de todo esto es mucho más cribada, mucho más cuidada, más, es decir, está muy bien trabajada la preparación. Por eso tan importantes son los morteros, ¿no? Tan importantes, aunque no se vean, ¿verdad? Y tal. Y luego la paleta es muy, muy elemental, pero estos son los colores básicos de esta pintura, ¿verdad? El blanco, el albayalde, con el negro, generalmente carbón, etcétera y tal. Aquí no tanto de hueso, aquí no, en esta pintura, al menos no queda constancia. El azul, la azulita, el rojo, antes he dicho almagre, etcétera, el ocre y sobre todo las tierras, una gama grande de tierras. Y la grisalla, pintura blancos, negros y grises. Blancos, negros y grises. Hacen verdaderas maravillas. Esa mano es un pintor se le mide bien si sabe trazar las manos, si sabe hacer la cabeza de un niño, el pintor. Bueno, hay otros que son de verdaderos muñecos, que es lo que a la gente encanta, ¿no? La pintura naif, ingenuista. Aquí no tanta como estas que les mostraron de pinturas rojas, pero les podía dar para dar y tomar. Me imagino que eso gustará al personal. Hasta se olvidan de si tienen una obra de arte más importante en la iglesia. Hoy en día la sensibilidad popular ¿va dónde va? Pues hacia ahí va. Pues nada, oye, es la sensibilidad popular. A mí también me gusta, no lo voy a negar, pero claro, soy historiador del arte y evidentemente hay obras que me satisfacen más plenamente, más, no sé cómo decir, ¿no? Y tal. Y cosas muy bonitas. Pintura lineal, como la florentina, aunque no igual, pero si ven aquí este detalle, ¿verdad? Se fijan, ¿no? Lineal, donde priva el dibujo, siempre es el dibujo, tal, ¿no? Y en este caso es esto ha virado los colores, ya me entienden, ¿no? Ya se pueden imaginar en las zonas encarnadas, ¿no? Manos y caras, ¿no? Los angelitos negros que diríamos, o las vírgenes negras, ¿no? Mal llamadas, ¿no? Y tal. Ha virado y ha adquirido carta de identidad ese color, ¿no? Y tal. Y en el caso de las claves se aplica otra técnica, otro procedimiento. Muchas veces son talleres capaces de todo. Tienen para pincelar todos los maestros, para preparar todas las superficies. En muchas ocasiones se quedan en la fase de falsos aparejos. Yo hablaría de, que es las fases de preparatorias,
que son las que fundamentalmente se encierran en el concepto que les he intentado definir bien hoy aquí, ¿verdad? Y tal, que es el de el pincelar el edificio y tal. Está la fase de falsos aparejos, que normalmente la considero como una terminación de la arquitectura del retablo, y tal. Y luego está la pintura ya de historias, de escenas, de retablos fingidos, con casilleros o no, y repertorios ornamentales. Y en el caso de las claves se emplea pintura dorado y estofado, bien sean de piedra, como en la parte de arriba de piedra, las dos de arriba, o bien sean de madera, como esta de abajo, ¿se fijan? Porque muchas claves son de madera y se unían mediante arandelas a la parte central del... Y también en ménsulas y otros elementos labrados, en sepulcros, etcétera y tal. Van dorados, dorados y pintados y estofados. Bueno, yo creo que Álava, de todos los territorios que conozco, yo creo que es el único que tiene claves, y no una ni otra. Tiene muchas, del 16, muchísimas, y además de todas las tipologías. En Guipúzcoa no hay claves del 16. Estoy hablando siempre de la pintura, la policromía, ¿me entienden, no? En Vizcaya ni una, de eso ni de nada, ¿no? Y tal. En Vizcaya no hay nada de nada, y tal, ¿no? En Navarra, lamentablemente, quedan muy pocas, poquísimas, nada, en mi tierra. Pero bueno, yo toda mi trayectoria profesional la he desarrollado y la he hecho en Álava, ¿no? Y tal. En Álava siempre digo lo mismo. Cuando yo llegué y fui conociendo bien todo el patrimonio y tal, hoy hay casi lo mismo. Esto habla bien también de los servicios de restauración y otras personas responsables. Todo lo que estaba, está. Y yo creo que, numéricamente hablando, es la que tiene más conjuntos de pintura del siglo XVI, de todos los territorios que conozco. Una cosa solo similar, y no es exactamente igual, es el norte de Burgos, ¿no? La zona de Merindades y todos los valles lindantes, Losa, Mena, Tobalina, Tazona, y en general la zona del norte de Burgos. Tiene en una proporción o parecido a tal y tal. La Rioja tiene muy poco ciertamente, el lugar donde estamos, que también lo conozco, y bueno, el caso de Aragón es un capítulo aparte, ¿verdad? Y tal. Ahí tengo buenos amigos. En este caso más historiadores del arte que restauradores. Tengo muy buenos amigos, pero que les preocupa mucho la parte técnica y todo este tema de revestimientos, ¿no? Tengo buenos amigos allí y por eso conozco y sé. Es distinto, pero yo ahí voy para aprender, para conocer cosas, Aragón es distinto. Aragón es de una riqueza inaudita, en todo, pero también en el 16 y también en este tipo de revestimientos pictóricos, ¿no? Y tal. Tienen claves pintadas, las dos de la izquierda, claves de madera talladas y doradas y policromadas, las dos del centro, y claves labradas en piedra. ¿Se fijan? Y todas con su policromía del 16. Esto les diría que es milagro. Y solo es Álava. Solo Álava. He venido a caer a un buen sitio para estas tipologías, ¿no? O sea, la verdad. Bien, y aquí tienen las técnicas, ¿no? Las vamos conociendo, algunas solo se pueden ver en los andamios, He agradecido genéricamente a servicios de restauración, restauradores, etcétera, pero quiero decir una distinción muy especial a la empresa Petra, con la cual traspasa claramente la relación, digamos, de hacer cosas, etcétera y tal, sino va a lo personal y todo eso, ¿no? Concretamente, pues, Dolores Sanz va a intervenir en nombre de esta empresa después y tal. Hemos recorrido, es decir, el mundo, ¿verdad?, viendo cosas de estas, subidos a los andamios. Bien, lo inciso, efectivamente lo inciso, ya lo hemos visto aquí también, en la propia intervención de Gorka, etcétera y tal, claro está, en los círculos, etcétera. Bueno, he tenido en mis manos un compás, y eso me ha emocionado toda la vida, un compás del 16, que apareció entre el escombro, detrás de y tal, y apareció aquí en la tierra bendita en la que estamos, ¿no? Y tal, y lo he visto, lo he tenido en mis manos, Yo no lo tengo, pero vamos, lo he visto, me lo han mostrado, me dejaron tocarlo, y yo, si hubiera tenido guantes, me hubiera puesto unos guantes, les digo la verdad. Yo estoy emocionado. Se localizó este compás, fíjense bien, en la restauración del retablo Santa María del Palacio, en Logroño, claro, la iglesia imperial y tal. Y es que a mí me gusta lo que aparece detrás, por dentro, etcétera y tal. Todos los instrumentos de trabajo, muchos de ellos los he visto físicamente hablando, los he tocado, o sea, incluso los pigmentos. Los he visto tarrinas, he visto moletas, he visto un montón de moletas, he visto tarrinas con colores, con el amarillo ese fuerte, el oropimente, el jalde, ¿no? Y tal. He visto grafios, cantidad de grafios he visto, para esgrafiar, en el caso de tal, o sea, me he emocionado, les digo la verdad, me he emocionado. Jamás en la vida esto lo hubiera encontrado con los medios habituales en mi trabajo, ¿no? Y tal. Bueno, luego tienen guías de varios tipos. Son incisas,
incisas. Por ejemplo, en la caja de inscripciones o en una incisión que precede claramente a la pintura, al repaso de la pintura y tal. Y muchísimas trepas. Cuanto peor es el pintor, más trepas. ¿Me entienden? ¿No? Y tal. Más trepas. Y sobre todo se emplean cartones. Los buenos pintores emplean cartones, papelones de pintar capillas, y trasladan mediante procesos como el estarcido, donde vemos los puntitos, no sé cómo explicar, los puntitos, que sobrepasa la línea de repaso final, etcétera, etcétera. Y luego los tipos de aparejos. Los tipos de aparejos. Bueno, el aparejo podía escribir una oda, un libro, los aparejos, ¿no? Y tal, ¿no? Las razones de los aparejos son variopintas, ¿no? Las razones que se expresan para el tema de los aparejos. Les enumero solo rápidamente las que dicen los pintores y los artistas. ¿Por qué revestir los edificios y tal? Decían ellos, decían. Primero, era más barato. Segundo, para igualar las superficies. La cantería siempre tiene oquedades, huecos, irregularidades, ¿me entienden? O sea, los motivos que dan son infinitos. Los artífices, los teóricos y artífices de la petrofilia se lo tendrían que hacer mirar, no sé cómo explicar, ¿verdad? Y tal. Igualación de superficies. La impermeabilización, sobre todo en piedra caliza, que es fundamental, porque estas iglesias picadas absolutamente y tal, juntados de es que las humedades les afectan muchísimo, el polvo, la suciedad, ¿cómo explicarles? Es brutal la historia. Tercero, la impermeabilización. La impermeabilización, ¿me entienden, no? La impermeabilización claramente también es fundamental. La luminosidad, ya se ha hablado aquí, pero no siempre es luz. Hay ocasiones que es luz y sombra, como las patatas sol y sombra, ¿no? Lo van a ver. O sea, creemos siempre que es el blanco tal, y que en iglesias con precaria iluminación se iba. Pues no es verdad el asunto, ¿no? Y tal. Luego, la zonificación, es decir, para distinguir zonas activas en el edificio, zonas ornamentales, zonas tal, a cada zona de la arquitectura de la cantería, las cuales nos van nombrando en los contratos, le aplican un color, le aplican una labor y le aplican un ornamento diferenciado. ¿Entendéis lo que les quiero decir, no? O sea, el edificio para ellos es como el marco, en el cual ellos eligen y escogen y tal, y todo eso. Hay ocasiones que los patronatos mixtos, o sea, los concejos y tal, querían opinar si les gustaba o no les gustaba, y los artistas se resistían. Decían, vosotros nos pagáis, pero no tenéis la formación ni tenéis el perito. No me gusta este color para la capilla mayor, me parece muy oscuro para las sombras y tal. El pintor sabe por qué lo hace y tal, y por qué lo... Bueno, y luego los elementos plenamente renacentistas, que son fundamentales. O sea, el Renacimiento está en lo añadido, en lo sobrepuesto. No está en las fábricas están inconclusas. No, primero, la unificación especial. Casi todos los entablamentos los pintan los pintores, no los tallan, los labran los canteros. Los hacen los pintores. El entablamento fundamental para dar sentido de unidad a un espacio. Esta es una idea del Renacimiento y tal. Segundo, la modulación. La modulación. El fundamento del Renacimiento es el dividir un todo en partes. Esto no se da ni en un edificio medieval, ni románico, ni gótico, ni del gótico Renacimiento, no se da. Es la pintura la que lo aporta, dividir un todo en partes en proporciones constantes. Esa es la fuente de la belleza. Esa es la belleza. Suprimida, el edificio no tiene la idea de belleza renacentista, ¿me entienden? No la tiene, y no la busques. Yo ahora mismo estoy pensando que no se podrían hacer tesis doctorales del Renacimiento sin contar con la pintura, que es la que realmente es la renacentista, en el lenguaje que todos identificamos, ¿no? Y tal. Y por último es la imitación de un arte a la romana, a la antigua, ese sentido arqueológico, la grisa, allá, etcétera y tal, ¿no? Fíjense cuántas razones hay, y podría añadir más. Bueno, el despiece. El despiece, hay toda una teoría al respecto. Regulariza fábricas de formato irregular, de sillarejo, y tal. Ennoblece el edificio, es decir, lo ennoblece claramente. Hay despieces simples, es decir, sillar isodomo, y en hileras de esta manera, y siempre tienen en cuenta el color de base. Ya les he hablado, el color rojo o claro, el despiece es en líneas blancas, sobre blanco es con líneas negras, y a veces se confronta. Ven arriba, despiece en negro, fondo negro con líneas blancas, y en blanco con líneas negras. Todo es así. Incluso hay dos tamaños, dos escalas en función de las zonas, los lunetos de un tamaño, la parte inferior de otro. Luego están los despieces que se llaman perfilados y realzados. Ellos hacen lo que yo llamaría la L. Es decir, la L es que solo perfilan dos lados. ¿Se fijan? Con la L y tal.
El resto lo dejan en blanco. ¿Para qué? Para dar sensación de relievo. O sea, es decir, ¿cómo se llama esto? De que algo fingido, un trampantojo, ¿no? Las superficies son de ladrillo, son de piedra, etcétera y tal, ¿no? Bueno, aquí lo tienen en su estado puro. Por cierto, no les muestro ninguna secuencia, sino que todo lo que les muestro es original. El primero de la izquierda, el primero de la izquierda, lo saqué detrás de un retablo, no sé ni cómo lo saqué. Es el despiece auténtico. Porque muchos despieces que hoy vemos son seriaciones recientes, sobrepuestas al despiece original, ¿no? Y completado absolutamente todo. Tuve que leer una carta, que es del ICOMOS, de 2003, donde legitima, pero en casos muy puntuales dice la restitución de la seriación, motivos seriados, como pueden ser despieces u otros que vamos a ver ahora, etcétera y tal, dice, pero en casos concretos, dice, y sobre todo que se conserven fragmentos del auténtico, bien marcados. Lo dice así, para que vean que me leo estas cartas, intento estar al día, o sea, leer, entender un poco, ¿no? Y tal. Segundo, que estén bien fotografiados. Y tercero, que se haga siempre con técnicas tradicionales. No como se está haciendo, porque muchas iglesias están siendo restituidas ahora mismo. Es decir, se hacen seriados, hubiera o no la iglesia, porque he visto en iglesias que no hay ni dato ni documentación, o que yo no tengo control de que se estén haciendo, ¿no? Y tal. Pero así se hace. O sea, antes se picó para devolverles el sabor original, y ahora se pintan sabiendo y conociendo que estaban pintados, pero ninguno de los dos casos es pintura del 16, es lo que les quiero decir. Ni el primero, ni el reciente, el del siglo XXI. El que se practica en tantos y tantos lugares hoy en día. Y sé las razones por las que se hace, ¿verdad? Pero, bueno, y aquí tienen una secuencia completa. El más antiguo que conozco, que podría ser incluso del siglo XII, fíjense bien, ahí a la izquierda, el primero, despiece, más rústico, rudimentario y antiguo que ese, creo que no lo hay. Luego ven aquí la iglesia que vamos a ver luego, tantas veces salida, son fotos que he hecho yo, la cojo por fuera, o sea, por dentro, el segundo, ¿verdad? Y por fuera, y tal, y aquí ven la regularización, pero es que hay dos tipos de despiece. Hay uno que es el de trazos dobles verticales, que es el gótico, el que sería del siglo XIII, y arriba y abajo tienen el despiece del XVI. Pero bueno, como dicen, eso lo vamos a ver in situ, ¿no? Supongo, ¿verdad? Y tal. Yo en la vuelta ya a mi tierra y tal. Y aquí tienen, esta es del 18, pero es que me da lo mismo. Ven el material de la y ven el sentido que tiene y por qué se hacían los despieces, ¿no? ¿Lo ven? O sea, esto es así. Y esta es del siglo XIX, lo mismo. Y encima están las cruces. O sea, volvemos a los orígenes, se dan cuenta, cruz y cruz. O sea, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y tal. ¿Cómo se puede borrar esto de la historia? Explíquenme cómo esto se puede borrar. Borrar que no quede huella. Se ha intentado, les digo de verdad, se ha intentado. Y gracias a las restauradoras, etcétera y tal, tenemos lo que tenemos. Y bueno, para mí, mi alianza será eterna. Les digo de verdad, sinceramente, con las restauradoras, con buena praxis, etcétera y tal. Les digo de verdad, gracias a eso tengo tema de estudio. Me dan de comer, no sé cómo explicar, ¿no? Bueno. Los entablamentos es la gran aportación de los aparejos fingidos, y les muestro solo las imágenes. Había preparado una selección de imágenes para que se recrearan, para que las vieran, y siempre detalles, para no cogerles todo este asunto, con inscripciones, con antífonas, con salmos, con himnos, con dedicatorias, con cantidad de estas hay. Al menos en Álava hay muchas, o bastantes, y en Navarra también. Bueno, aquí las ven. Y además tienen hasta telarañas, tan sucias como ellas solas. Están pidiendo intervenciones y tal, porque están escondidas. Y tampoco hay que airearlo mucho, ¿verdad? Porque no sé cuánto durarán, ¿no? Están rincones inaccesibles, ¿no? Y tal. Despieces de sillar, en las bóvedas despieces de ladrillo, mismo planteamiento. Despieces simples y despieces, ¿cómo se llama esto? Perfilados y realzados. En blanco, en negro, en tal. En ocasiones, ¿verdad? Y tal, aquí usaron en algunos casos la cuerda de albañil, no sé cómo explicar, que tiran para tener unas guías y quedan unas manchitas, ¿verdad? No es como los procedimientos anteriores de estarcido, inciso y otros, ¿verdad? En fin, en ocasiones se hacen a mano alzada, así les sale, claro, y tal, ¿no? Pero tenían maestría, les quiero decir que eran y tal. Y aquí ven que no convergen demasiado bien las líneas, se dan cuenta de las hileras, no convergen demasiado, ha habido ahí unos arrepentimientos y unas cosas, ¿verdad? Y tal. Los casetones, qué gran mundo. División del todo en partes en proporción constante. En proporción constante. División del todo en parte en proporción constante. Que es modulación en base al cuadrado, la segunda de las formas geométricas perfectas del Renacimiento. Se aplica, no como en Roma, a superficies rectas, aquí debajo, artesonados, ¿verdad? Y tal, o curvas, como el Panteón, sino se aplica, bueno, aquí excepcionalmente está la obra de cantería,
pero repasada con los florones de pintura. Pero es que ya aquí todo es fingimiento, ¿se dan cuenta? Y se aplica a todas las superficies. Esto es una bóveda románica. Fíjense bien como en una bóveda románica hacen un artesonado completo de casetones. O esta es al revés, una bóveda de terceletes, forzando la máquina, no sé cómo explicar, y le meten casetones. Es decir, la ponen en orden. Bueno, almohadillados de inglete. Almohadillados de inglete. De todos tipos de almohadillados, con superficies rústicas, con tal, con cual, labores más refinadas. Bueno, los cubos a mí me entusiasman, el tema de los cubos, que tienen cubos fingidos, ilusiones ópticas, que tienen un itinerario de largo recorrido, desde mosaicos romanos, se fijan, ¿verdad? Y tal, los cubos, una segunda de las formas geométricas perfectas, etcétera y tal, en fin. Y hay otro tipo de poliedros, que pueden ser hexaedros, rombos, octaedros, dodecaedros, que tiene que ver ya con teoría del Renacimiento italiano. Dices, ¿cómo pintores de esta naturaleza en ambientes rurales desarrollan episodios como este? Curiosamente, este está en Arbulo, fíjense bien. Este está en Arbulo, por ejemplo. O sea, bueno, puntas de diamante. Bueno, acabamos de ver hace poco, los ajedrezados, los acabamos de ver. Hay un parentesco todo el cantábrico, toda la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta aquí. Claro, todo esto es una familia, no sé cómo explicar, ¿no? Mismos medios rurales, mismos ámbitos, misma precariedad económica, mismas soluciones, ¿no? Para ennoblecer las iglesias de tal. Ajedrezados, taqueados, enrejillados, redes de rombos, y tal, ¿no? Bueno, hasta completar bóvedas y hacerlas más evolutivas. Esto era una bóveda de terceletes a la izquierda, ¿se fijan? Terceletes. Le pintamos unos combados curvos, una cruz de combados, y miren lo que da. Este es el tercelete, y como en una obra de Labra, esta era también de terceletes, le añadimos combados conopiales, y tal. La hacemos más evolutiva, más, a pintura es que completa, tal. Está todo el léxico desde pilares, pilastras, balaustres, todos los órdenes, toscano, jónico, el orden femenino de la mujer con las volutas, corintio, frontones completos, y aquí ven las dos, la real y la fingida, la hornacina con la concha y la pintada en grisalla. ¿Se dan cuenta? ¿Y tal? Bueno, el ornamento, esto es de fábula. Son motivos que vienen desde la antigüedad, y tanto del ámbito musulmán, la lacería, el entrelazo, como desde el románico y hasta prerrománicos, los soleados que tienen aquí abajo, ya están en el prerrománico y otros, los roleos, las cuentas de tal, las cresterías con 3 bolas, el zigzag, lo acabo de ver en la exposición de ahora, y en otras, el zigzag, este motivo, ¿ven? Bicromático, blanquinegro, rojo y tal, eso está bonito, ¿no? Para los niños todo esto es y tal. Y luego el mundo de las inscripciones. El mundo de las inscripciones es el documento, es la pintura parlante. Nos da lo que no nos dan los documentos, ¿no? Con todas las fechas, además, las cartelas con las fechas, ¿se fijan? Cartelas con todas las fechas y tal. Tal. Bueno, yo lo esencial lo he comentado, ¿verdad? Y ya viene la parte que sería del historiador de arte, vamos a decirlo, a cual aplicamos otro tipo de metodología. Aquí no les quiero cargar con ella, ¿verdad? Pero las tengo estudiadas, analizadas. El repertorio de grutescos, que es el que identifica el Renacimiento, es espectacular, espectacular. Les he puesto aquí una pequeña selección de motivos, ¿no? Y tal, pero es espectacular. Y los programas sagrados son lo que ellos llaman los cielos. Cada tramo de una iglesia son capillas, y ellos llaman cielos. Los fondos son azules, tienen estrellas, tienen para estudiar. Y, claro, aquí todo medallones con ángeles pasionarios. ¿Qué nos falta? Nos falta la clave. La clave es que el Calvario no asoma más que un poquito, está detrás de un retablo neoclásico, aquí abajo, ¿saben? Y tal. Así entenderíamos el sentido que tiene este cielo, este primer cielo, con todos los ángeles con las almas Christi de gran calidad, de gran calidad. Y el primer cielo siempre con Dios Padre, tetramorfos, apóstoles, y hay siempre un tramo que es femenino, siempre, o en capilla o en tal cual, que tiene a la Virgen con el niño y tiene todas las santas, todo el santoral femenino, etcétera, apóstoles, todos los ciclos, evangelistas, padres de la Iglesia. En algunas hay sibilas, profetas, evangelistas, padres de la Iglesia y apóstoles, toda la secuencia, fíjense bien, y está ahí arriba, en los cielos. Y estas cosas están en Álava, no hay más que Álava.
O sea, Álava, y tú la más pequeña, ¿verdad? Y tal, puedes destacar en algo, en lo que sea, ¿no? Están en Álava y territorios circunvecinos. Santos y santas, el elenco es precioso y el mundo de retablos fingidos es tremendo. Y aquí les muestro las apariciones. Estas fotos son históricas, ¿no? Va cuando los descubren. Primero quitaron el lienzo central para ser restaurado en el servicio de restauración y les aparece eso, y tal. Y tengo la fortuna y el contacto directo que es que, iba a decir, en cuanto que aparece y tal, va y me lo suelen decir, afortunadamente, cosa que agradezco aquí públicamente, ¿verdad? Y tal. Luego apareció el de arriba. Y claro, estaba el retablo fingido, que encima lo tenía documentado con toda su historia. Ellas se lo contarán luego en la siguiente. Y este otro tiene lo mismo. Tras un retablo retiramos los cuadros, porque encima son cuadros, fíjense bien, la pintura es lo que ha mandado siempre en Álava, pero nadie lo diría a la hora de ver las iglesias. Entonces claro, y están inspirados en grabados. Y estos son pues ingenuos. Qué cosa más bonita. Había un juicio final aquí que era del tardogótico final, y hicieron un retablo fingido con ese primer cuerpo, con grisalla, del primer Renacimiento, con santos de devoción popular, San Cristóbal, San Sebastián, abogado frente a la muerte súbita y abogado frente a las pestes, fundamentalmente, y tal, ¿no? Aquí San Cristóbal, vista ya a la usanza de Felipe II. Luego son dos renacimientos, aquí están los dos renacimientos, con dos santos de devoción popular, ¿no? Solo que son de estéticas distintas. Uno es del primer renacimiento, expresivista, y el otro es manierista, el retablo y la figura, ¿no? Que viste a la usanza y tal. Y con esto termino, ¿verdad? Y tal. Fíjense bien que en estas obras de pintura, el artista demuestra el nivel, el tronío de cualquier artista de Caballete o de tal. Utiliza muy distintas fuentes, cada personaje viene de una fuente, se los he intentado componer aquí, ¿me entienden? Son casi todos, grabados de Durero, distintos grabados de Durero. El pintor, con toda su humildad, ha compuesto aquí una, que encima yo esto lo llamaría un cómic, porque Cristo le está hablando al buen ladrón, y pone como en un cómic la viñeta, ¿me entienden, no? Esto es lo que tiene la pintura, esta pintura, ¿no? Frescura, carácter directo, impactar a los sentidos, va dirigido a la gente, ¿no? Y tal, ¿para qué? Tal. Y aquí viene a ser lo mismo, ¿no? Esto estaba tapado, ya termino, está y tal, bueno, esta estaba tapada, estaba por un pabellón que orlaba un retablo rococó, en una iglesia románica de testero recto, ¿verdad? Y tal. Empezaron a descubrir con un bisturí, una de las personas del servicio de restauración con el bisturí. Sí, el cura lo descubrió, pero el que descubrió, el que levantó con el bisturí, acto seguido fue un restaurador, fue Emilio, ¿verdad? Y tal, y yo fui allí con él. Él, con el bisturí, se levantaba fácilmente. Eso sí, les digo que nunca he tenido la tentación de levantar yo nada. Yo nunca. Y mira que lo soplaba y caía. Y yo quería saber qué había ahí detrás, porque lo vi y tal. Levantó, lo puede contar este restaurador que no está aquí, ¿verdad? Solo él y yo lo vimos, ¿verdad? Y tal. Y él levantó, en uno de los lados, levantó una parte de abajo, ¡pim! Lo levantó y salió un pie. Me hizo una composición del lugar, les digo de verdad, y tal. Le dije, esto es una oración del huerto, le dije. Era el pie de San Pedro, de los que están tumbados ahí en el primer registro, ya saben, ¿no? Y tal. Pero es que tenía que ser eso. Y en empezó a levantar, lo tenía más fácil para levantar, iba y sacó la cara del verdugo. Que la cara, no sé si lo ven ustedes, el malo siempre tiene más protagonismo que Cristo, desde luego, que el sayón, que el escenario, yo me olvido de todo. Yo voy al malo, siempre al malo. El malo es el que te da, incluso en el hecho, fíjense bien qué pelo tiene. Es rubio en el original, casi pelirrojo, ¿verdad? Vamos a llamarlo el malo. Y yo decía, ¿quién tiene que ser este tipo? Y quería buscar el grabado, ¿no? Y tal. Entonces, el otro grabado salió fácil, pero en me costó Dios y ayuda, y lo cuento aquí, lo pongo al final, porque es que me costó Dios y ayuda encontrarlo. Pero yo lo había visto, ¿dónde lo había visto? Y tal, ¿no? Claro, no había que mirar flagelaciones ni nada parecido. El artista coge donde quiere, el que le conviene, ¿verdad? Para lucir. El que tiene repertorio, ¿verdad? Y tal. Entonces, lo cogió de un grabado de Federico de Sajonia, del príncipe elector luterano, protestante, ¿verdad? Un grabado de Durero, y lo transformó en el verdugo. ¿Se fijan? Solo que con el hombro le tapó la cara. Pero así, vamos, esa nariz chata, no sé si dan cuenta, ¿verdad? Y dije, tate, tío, he dado con él, ¿no? Y tal. Y me costó lo mismo cada uno de los sayones. Eran difíciles, los había cogido de cada sitio, ¿no? Ahí he puesto los grabadores que lo hicieron. Bueno, arriba está el grabador que hizo Cristo, el grabado,
este es de un maestro también, un monogramista, este Sayón, y el otro es uno de Durero, ¿no? Y el resultado es esta flagelación. Y como he empezado, termino, he buscado tres mujeres, es cuando la pinceladura da paso al pintor de Caballete, y el pintor de Caballete, ¿verdad?, es el que nos ha dejado muestras como esta, ¿no?, que son de cierta categoría, cierta calidad, es a lo que puede llegar un arte que básicamente cumple una función, lo ha cumplido ya. Hay iglesias que no tienen figura, ningún tipo de figura, que tan solo tienen hasta los falsos aparejos, ¿me entienden, no? Eso sí, yo haría una teoría artística de los falsos aparejos, porque aquí les he mostrado simplemente un avance y una selección. Y con esto yo he terminado. He querido encajar un tema que creyera que fuera, aunque me había prometido a mí mismo, lo recalco, ¿verdad?, y tal, y a Diana, que es la persona que me pidió para que participara aquí, y tal, que yo quería ya dedicar un esfuerzo, ya no a contarlo, a buscar lo que ya, sino exigirme un poquito más, ¿verdad?, y articular esto en una cosa del arte, como en su momento hice de la policromía y tal, ¿no?, organizar, sistematizar, que tuviera una validez y en el que se pudiera encajar cualquier otro ejemplo, cualquier otra obra, y que muchas personas se verían ahí reflejadas motivos y temas y elementos que han visto. Sobre todo el norte de la península. Esto es un tema del norte, y sería fundamentalmente hasta la montaña de mi tierra, vamos a decirlo, de Navarra, ¿verdad?, y tal, desde Galicia. Desde Galicia. Este es el mundo es un mundo cultural, coherente, artístico y tal. Y nada, pues esto es lo que tenía pensado para este caso, ¿verdad?